Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un vídeo cargado de noticias de actualidad del mundo de la Fórmula 1. Bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y tenemos que hablar de Silly Season, tenemos que hablar de cambios que se van a venir en la parrilla, tenemos que hablar de pilotos, exactamente Hamilton solicitando a Mercedes algo con el Mercedes, tenemos también cambios en el calendario, tenemos muchas cosas de las que comentar, así que no me voy a entretener más y vamos a dar comienzo con este vídeo. Vamos a dar comienzo primero por la noticia que habréis podido ver en el titular, por la noticia que habréis podido ver en la miniatura de este mismo, que es al respecto sobre un posible cambio que podría llegar a haber en el equipo Aston Martin. ¿Qué es esto? Bueno, antes de nada, matizarlo, hay gente ya dándolo como noticia, como que si este piloto en cuestión va a llegar a sustituir a Fernando Alonso o a Lance Stroll ya este mismo año. Yo os digo que la información ya de por sí, y lo vamos a ir analizando a lo largo de este vídeo, pero la información que hay de por sí es que este cambio sería a futuro, no sería algo que vaya a ocurrir ahora, pero que es algo que en el paddock ya se está hablando. Se está hablando de la posibilidad de que Charles Leclerc vaya a fichar por el equipo Aston Martin. Esto está ocurriendo dentro del paddock y esto lo informa el insider Joe Sauer. Están diciendo que Aston Martin podría llegar a estar interesado en Charles Leclerc y Leclerc interesado en marchar a Aston Martin, que no es algo para que vaya a ocurrir de inmediato, es algo a largo plazo, en un momento en el que a lo mejor Fernando Alonso ya no siga en la Fórmula 1. No es la primera vez que se llega a hablar de esto y lo que comenta Joe Sauer aún así es que es bastante complicado, pero que es algo que realmente hay ciertas posibilidades de que llegue a ocurrir. Sabemos, tenemos que hablar, por supuesto, Charles Leclerc lleva mucho tiempo ya en sí cabreado también en el equipo Ferrari, sobre todo ya no cabreados con Ferrari. Por supuesto, Charles Leclerc está muy contento de estar en Ferrari, sobre todo de haber debutado en Ferrari, ese es su sueño, lo hemos visto, si no se va a ir a por ahora. En ese sentido ya os desmentimos todas esas informaciones que ahora están saliendo de si Leclerc se va a ir o no de Ferrari. Tiene contrato con Ferrari hasta 2024, eso también lo tenemos que tener en cuenta. En sí está bastante contento. El problema es que lleva ya muchos años en Ferrari, le prometieron el oro en Ferrari y por ahora además no están teniendo un coche competitivo. El año que parecía que sí que lo iban a tener, que empezaron genial, empezaron con doblete, luego además Leclerc consiguió 2 victorias en las 3 primeras carreras, la carrera que no ganó quedó segundo. Estamos hablando de 2022, un inicio de temporada fantástico por parte de Ferrari. Y de repente Ferrari empezó a ir cuesta abajo y sin frenos hasta el punto en el que están ahora mismo sumergidos en ser el cuarto equipo de la parrilla. Eso contando además que Leclerc ha pasado por aquel 2020 que fue desastroso, una de las peores temporadas que ha tenido Ferrari en su historia de la Fórmula 1, pues desde luego que no es lo más idóneo para el piloto monegasco. Por lo tanto, sabemos en sí el cabreo que tiene también el piloto monegasco, que esto ha derivado en muchos rumores que ya os hemos tratado aquí en alguna ocasión. Se ha hablado en muchas ocasiones sobre si Leclerc podría recalar o no en Mercedes, se ha hablado sobre posibilidades de que se vaya de Ferrari y ahora se está hablando al respecto sobre esto. Esto es algo que se está hablando dentro del paddock y es algo que ya de por sí dentro del paddock lo toman como que es algo muy difícil de que llegue a ocurrir, pero es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta para un futuro. ¿A quién vendría a sustituir? No está del todo claro si llega a ocurrir a quién sustituiría, es decir, lo lógico es a Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque esto es a largo plazo, lo lógico sería que a lo mejor si esta información se acaba cumpliendo y acaba siendo lo que acabe pasando en el futuro, que Leclerc sea quien sustituya a Fernando Alonso cuando éste se retire, dentro de los años que sean, dentro de 2, dentro de 20 años si hace falta, pero que sea al final cuando se retire, ¿no? La cosa es que además se está hablando de la posibilidad de que los inversores de Aston Martin no estén contentos con Lance Stroll y no es la primera vez que suena esto y esto ha vuelto a sonar después de Canadá. No están del todo contentos de los resultados que está teniendo, ya sabemos ha quedado noveno en Canadá, más allá de quedar noveno, que la posición en sí, pues desde el punto en el que empezaba no está mal, el problema es el punto en el que empezaba. Otra vez más cayó en Q2 en esta ocasión, cayó 13º y encima recibió una sanción de 3 puestos por lo que salió 16º. Otra vez Lance Stroll queda fuera de la Q3, queda fuera de estar entre los 10 primeros. Desde luego que Canadá fue una clasificación complicada porque 3 pilotos de la zona alta cayeron antes de la Q3, algo similar a lo que ocurrió en el Gran Premio de España, gran premio en el que sí que se consigue meter, por cierto, en la Q3, pero bueno, que sí hay que contar que obviamente Canadá era un gran premio complicado, era una clasificación bajo la lluvia complicada, pero es otra vez más, es otra clasificación más, y si descontamos Canadá, porque al final era difícil y demás, tenemos los ejemplos de Mónaco y de Miami, carreras que en sí las condiciones no eran más difíciles que lo eran otros circuitos, sobre todo el caso de Miami, que al final Mónaco puedes entender que es un circuito de por sí complicado, aún en seco, pero Miami no, y cayó también en las 2 ocasiones en esas carreras en Q1. Los inversores no están del todo
todo contentos con Aston Martin, con Lance Stroll, podrían meter presión de esta forma a Lawrence Stroll, padre de Lance, para que no siga con su hijo, que sabemos que ahora mismo tiene un contrato prácticamente vitalicio, pero a lo mejor los inversores tampoco les interesa, y pese a que Lawrence Stroll sea el dueño del equipo, obviamente también tienes que cuidar tu imagen y tienes que cuidar a tus inversores. Entonces todo esto está sonando. La realidad, ¿va a ir Leclerc a Aston Martin el próximo año? No. ¿Va a compartir equipo con Alonso? Muy complicado. ¿Se está hablando en el paddock? Sí. Es algo que está ocurriendo, es algo que se está hablando, es algo que hay una posibilidad a futuro. Lo más posible es el caso, sobre todo, de si se va Fernando Alonso, pero también lo de Lance Stroll se está hablando, se está comentando, se dice esa información al respecto sobre los inversores. Los resultados no están convenciendo. Lo de los inversores no es la primera vez que lo traemos, entonces todo hay que comentarlo. Y ya hemos visto, sabemos hasta el potencial que es capaz de llegar Fernando Alonso con esta AMR23. Fue claramente el segundo mejor monoplaza en Canadá, porque Hamilton no tuvo la posibilidad ni siquiera de tener el ritmo de Alonso. Alonso tenía más ritmo incluso con neumáticos duros, es decir, era muy parejo, pero claramente era superior. Por lo tanto, quedó en esa segunda posición. Por lo tanto, sabemos que el rendimiento de la MR23 es capaz de llegar mínimo hasta donde está Fernando Alonso. ¿Podría llegar a ser más? Pues hasta que se demuestre lo contrario, no, pero bueno, esa es la posibilidad, ¿no? Pero un coche de Fórmula 1 sabemos que tiene el potencial hasta el máximo del que llega uno de sus pilotos, y el otro está rindiendo por debajo de ese potencial. Si encima ocurre en repetidas ocasiones, pues bueno, sabemos que Lance Stroll no está rindiendo en la mejor forma y no es la primera vez que se habla. Al respecto sobre Leclerc, además, salir de Ferrari es lo que ya os hemos dicho. Se ha hablado mucho, no está del todo contento. Veremos si acaba renovando, que en teoría Ferrari tiene mucha intención de renovarle. Podría renovar y acabar cumpliéndose estos rumores de que se marcha Aston Martin más en el futuro. Entonces veremos cómo evoluciona toda la situación con el piloto monegasco. No es el único cambio que Joe Saward nos ha estado informando al respecto en esta información que ha sacado en el día de ayer. Estuvo sacándola y ha informado de varias cosas. Ha informado de lo de Charles Leclerc y ha hablado sobre un posible cambio que podría haber dentro de McLaren y que además abriría la puerta a Alex Palou a llegar a la Fórmula 1 en el caso de McLaren, que recientemente hemos hablado de Alex Palou, de que fuera otro equipo, en este caso iría a McLaren, que yo os dije ya en ese vídeo, pese a que hablábamos de lo que se estaba hablando, yo ya os dije que si llega a la Fórmula 1 va a ser con McLaren. Esto daría la oportunidad a Alex Palou de llegar a McLaren. Lo que se está hablando también es que Lando Norris podría recalar en el equipo Audi, que Norris está muy cansado en McLaren porque no le están dando el coche que necesita para poder brillar, y además cada año están yendo a peor además en esta última etapa, y estaría hablando con Audi para marcharse a Audi para 2026, que además Norris sabemos que tiene la posibilidad de rescindir su contrato si quiere por una cláusula que tiene, y esto abriría la oportunidad a Alex Palou de conducir en Fórmula 1 en McLaren, porque además desde dentro del paddock se está cada vez hablando más de Alex Palou, está gustando más, las actuaciones que está teniendo en la IndyCar están dando mucho de qué hablar dentro del paddock de la Fórmula 1. Eso es lo que ha informado Joe Saward también, es lo que ha estado comentando. Por partes, vamos a ir. Primero vamos a ir por el parte de Lando Norris. Norris sabemos primeramente que está cansado en McLaren, lo hemos visto a lo largo de la temporada, ya hemos visto que recientemente llegó a decir públicamente que en sí el fichaje de Rob Marshall, que sabemos que era un ingeniero de Red Bull que se marcha a McLaren, le entusiasma por ese sentido, pero está cansado en McLaren sobre todo porque sí, llegó justo en 2019, que fue el mejor año de McLaren desde hacía años. Consiguieron acabar cuartos en el Mundial de Constructores, quedaron en uno de los podios, que fue Carlos Sainz en Brasil. 2020 fue aún mejor, quedaron terceros en el Mundial de Constructores, aunque realmente es un poco condicionado, eso hay que decirlo, pero bueno, quedaron terceros, eran el cuarto mejor equipo, lo único que quedaron por delante de aquel Racing Point, que era claramente mejor, pero por muchos problemas que tuvieron, pues al final acabaron quedando por detrás. Por ejemplo, les llegaron a quitar puntos incluso por las copias a Mercedes y demás. 2021 les acaba superando Ferrari, ya bajan no al cuarto, bajan al cuarto, Ferrari les acaba superando como el líder del resto. 2022 Ferrari encima, que eran con quienes estaban compitiendo, pasan a estar en la zona alta y ellos les supera a Alpine, y este año les vemos que además ya les ha superado a Aston Martin. Y encima han tenido un rendimiento bastante pobre. Por mucho de que se hable de mejoras, obviamente el rendimiento de McLaren ha sido complicado, entonces eso ha cansado bastante a McLaren, a Lando Norris. Norris tiene una oferta, tiene una cláusula con la que puede rescindir un contrato que renovó, ya lo sabemos, la pasada temporada renovó un contrato bastante largo, lo puede rescindir si quiere y si McLaren queda peor del quinto puesto en el Mundial de Constructores. Es decir, el año pasado no podía haberlo rescindido si quería. Este año va a poder, porque quedar quintos en el Mundial de Constructores es muy complicado. Es quedar por delante de Alpine, que Alpine generalmente se ha mostrado claramente como el líder del resto. Entonces tiene esa posibilidad y se habla de que ya estaría negociando con la llegada de Audi para entrar con ellos en 2026.
Eso es lo que se está hablando, entrar en un proyecto que llega nuevo y ver si consigues, ¿no?, dar con esa suerte. Simplemente ya con el proyecto de Audi, recordar que Binotto recientemente hablamos, lo comentamos en este canal, que había estado en las oficinas de Audi, había estado ahí en el departamento de Audi de Fórmula 1 y salió espantado. Eso dijo Matías Binotto, eso es lo que ya se sabe, es oficial, es públicamente, entonces salió espantado Matías Binotto, pues bueno, pero que Norris en ese sentido estaría negociando. Si se va Norris, abre la oportunidad a Alex Palou. Alex Palou sabemos que es ahora mismo piloto de McLaren, aunque corre en Chip Ganassi en la IndyCar, es piloto de McLaren. Se está hablando mucho dentro del paddock de su persona después de las actuaciones que está teniendo en la IndyCar y ya sabemos que recientemente uno de los pilotos de IndyCar se habló sobre la posibilidad de que fuera Red Bull, sobre todo ya más que fuera Red Bull, porque ya os comentamos que si Alex Palou llega a IndyCar es llegando a McLaren, lo único que él decía es que le dieran ese Red Bull básicamente. Lo que dijo también el piloto de IndyCar, que es lo más interesante, es que estaba entre los 3 mejores pilotos del mundo actualmente. Y desde luego que los 3 a lo mejor es mucho decir, pero que está en un momento de forma espectacular. Es así, está siendo claramente el mejor de la IndyCar y está dando mucho de calor en la Fórmula 1. Así que eso abriría la puerta a Alex Palou si se acaba marchando Lando Norris de McLaren. Vamos a finalizar ya las informaciones de Joe Sauer, que ya se nos han ido muy largos, con cambios en el calendario. Tenemos que hablar sobre cambios en el calendario que van a haber y tenemos bastantes. Además tenemos, en teoría, cómo sería el comienzo de temporada de la próxima temporada y además ya vemos los cambios que habíamos mencionado ya en este canal, que íbamos a tener giras asiáticas y demás. Veríamos ya ciertos cambios, como os vais a dar cuenta. Os he traído incluso cómo sería en el calendario y os voy a decir una cosa porque luego lo vamos a comentar, pero hay aquí algo extraño también. Pero sobre todo, antes de comenzar de ponernos el calendario, lo que hay que comentar es que lo que se está hablando es que por el Ramadán, que sabemos que por el Ramadán, en teoría, tener muy en cuenta esto que os voy a decir porque luego remontaremos esto, pero en teoría Arabia Saudí iba a ser la primera carrera, ya se estuvo hablando. Otra cosa que va a ocurrir por ello es que va a ser el sábado. Arabia Saudí se va a correr el sábado y no solo Arabia Saudí, sino Bahrein. Eso es lo que se está hablando para dejar el domingo libre. Eso es lo que se está comentando. Así que el calendario de la Fórmula 1, según está diciendo Joe Sauer, va a ser el siguiente para la próxima temporada. Estamos viendo aquí, esto ya es 2024, este es el mes de febrero. Os he puesto ahí los test de pretemporada en duda porque no lo ha comentado y esto se hablará mucho más adelante, pero bueno, podrían llegar a ser esos días que serían en Bahrein. Luego, según comenta Joe Sauer, aquí ya vemos la primera cosa que a mí me extraña. Sería el Gran Premio de Bahrein del 29 al 2 de marzo ya, que sería sábado, como os he estado comentando. Ya pasamos a marzo y la semana contigua, la semana siguiente, sería Arabia Saudí, nuevamente corriéndose el sábado, 7, 8 y 9 de marzo sería el Gran Premio de Arabia Saudí. Una semana de descanso y la siguiente sería el Gran Premio de Australia, algo muy similar a lo que hemos visto esta temporada, siendo ya nuevamente formato habitual, viernes, sábado y domingo. Y luego tendremos que pasar ya al siguiente mes, que estamos en abril. Tendríamos la semana, 2 semanas después, el Gran Premio de Japón. Aquí ya vemos ese cambio de la gira asiática que os habíamos comentado, que Japón pasaría a estar al principio de la temporada. Lo vemos ese fin de semana, el 5, 6, 7. Y aquí hay una cosa que me extraña bastante, y es que hay 2 semanas sin Fórmula 1. Entra China de nuevo, que en teoría China va a regresar a Fórmula 1. Veremos si se acaba cumpliendo. Sería ese fin de semana y el siguiente en Miami, con ese viaje transoceánico. Pero es que además lo que se está hablando, esto lo que nos ha dicho es que es casi oficial estas fechas. Eso es lo que está diciendo Joe Sauer y que se está intentando que la semana siguiente de Miami sea Canadá. Lo que no tiene mucho sentido es China justo, o sea, que hagas el triplete China, Miami y Canadá. Y además habiendo 2 semanas entre China y Japón. Tendría mucho más sentido Japón, una semana de descanso, China, una semana de descanso, Miami, Canadá, creo yo. Pero bueno, que eso es lo que se está hablando. Además, muy breve sobre esta información, tenemos que decir que sobre Azerbaiyán, que ahora mismo está en duda, la impresión que tiene Joe Sauer es que la carrera va a comenzar a explorar, que se corran los meses de otoño. Lo quiere mover la Fórmula 1 los meses de otoño, posiblemente antes que Singapur. Bélgica estuvieron al parecer en Montreal, los organizadores de Bélgica estuvieron en el Gran Premio de Canadá, negociando para regresar a la Fórmula 1 en 2024. No tienen contrato para la próxima temporada, pero ya habíamos informado aquí que va a regresar, va a seguir Bélgica en la Fórmula 1 y mencionar también que con esto significa que Singapur mantiene más o menos su fecha, que era algo que los organizadores de Singapur lo habían exigido, que querían mantener su fecha, no querían subirla como Japón, porque en teoría se hablaba de que Japón después llegara a Singapur, fueran seguidas. Finalmente parece que Singapur ha conseguido mantener su fecha, que serían esos meses de otoño, justo después, en teoría, de Azerbaiyán. ¿Problemas de este calendario que nos ha informado Joe Sauer? Lo primero de todo, Arabia Saudí se informó, se dijo que iba a ser la primera carrera de la temporada.
Quedaba un poco en duda qué pasaba con Bahrein, porque si los test de pretemporada se llevan a Bahrein porque justo la siguiente carrera sea en Bahrein, no tiene mucho sentido hacer los test de pretemporada en Bahrein, irte a Arabia Saudí y regresar a Bahrein. Quedaba un poco en duda qué era lo que iba a pasar con ese gran premio, pero se informó que iba a ser Arabia Saudí la primera carrera de la temporada de 2024, se dio como oficial. Queda un poco eso en duda. Esos son los problemas que yo encuentro con respecto a Arabia Saudí, pero esta es la información que nos dice Joe Sawar al respecto sobre el calendario de la próxima temporada. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, veremos qué es lo que tenemos de calendario el próximo año, pero de esta forma más o menos ya vemos que también por lo menos dentro del paddock ya se habla de mover Japón a principios de temporada, que era algo que ya llevamos hablando en este canal, por ejemplo, bastante tiempo. Vamos a pasar de tema, dejamos ya estas informaciones de Joe Sawar. Tenemos que hablar en esta ocasión sobre unas palabras que ha dado Max Verstappen, unas palabras que recoge racefans.net, un medio bastante bueno en este sentido, y que ha hablado acerca de los dominios que tiene Max Verstappen ahora mismo y sobre todo de cómo se ve desde fuera, cómo lo ven desde fuera los fans de la Fórmula 1. Me pareció bastante interesante porque esto es algo que, por ejemplo, otros pilotos que han dominado durante una era, que era, por ejemplo, muy reciente Hamilton, esto no lo hablaban en su día, pero en ese sentido Verstappen sí que ha intentado en varias ocasiones decir que lo que tiene que hacer la Fórmula 1 es conseguir mayor igualdad, y esto, por ejemplo, lo ha dicho, ahora vemos por dónde van las palabras, ¿no? Pero Verstappen ya lo habló cuando se cambió el formato al sprint, que la Fórmula 1 quería cambiar ese formato al sprint para de esta forma decían más espectáculo y demás, y ya dijo Verstappen, dijo, si el formato da exactamente igual, si el formato no es lo importante para más espectáculo, el espectáculo se consigue con igualdad. Eso lo dijo antes de Azerbaiyán, por ejemplo, y me parece en ese sentido muy bien lo que está haciendo Verstappen, porque ahora Max Verstappen ha hablado acerca del dominio que está teniendo con Red Bull, ha dicho que entiende a la perfección que puede haber aficionados que no le está gustando este dominio porque llega a ser aburrido, y lo que ha dicho exactamente es que a él también le parece aburrido, que él querría tener una buena competencia, pero ahora mismo no lo tiene, y que entiende perfectamente a esos aficionados y le encantaría que la Fórmula 1 consiguiera mayor igualdad en la Fórmula 1. Eso es lo que ha dicho, y en ese sentido lo que estoy diciendo, me parece muy bien que sea el propio Verstappen quien empuje en ese sentido a esto. Que en muchas ocasiones la Fórmula 1, es lo que digo, al final la Fórmula 1 históricamente ha sido es un deporte de equipo, y es un deporte de qué equipo lo hace mejor. Y por eso nunca quieren meter mano, pero sí que, y esto yo lo hablaba internamente hace unos días, si la Fórmula 1 busca desesperadamente estas audiencias que está buscando, con cambios de formato, con hacer shows, con hacer no sé qué, con irte a X circuito, a X ciudad, a X no sé qué, si quieren tanto la audiencia como lo están haciendo, y además tanto el dinero también como parece que quieren, obviamente, que todo el mundo quiere dinero, pero tanto como quieren, lo que necesitan es conseguir esa igualdad. Obviamente no vas a obligar a tener que todos los coches de la parrilla sean iguales, eso yo lo veo mal, pero sí que impulsar un poco a conseguir esa mayor igualdad, quizá perjudicando a Red Bull, quizá haciendo esto, quizá haciendo lo otro. ¿Va en contra del espíritu de la Fórmula 1? Sí. Yo lo haría, habría que pensarlo bien. ¿Que la Fórmula 1, si quiere eso, lo que estamos diciendo, lo tiene que hacer? Yo creo que sí, en ese sentido. Si la Fórmula 1, los organizadores de la Fórmula 1 lo que quieren, me extraña que no lo hayan hecho ya. Lo que dice Max Verstappen al respecto es: entiendo que la gente se aburra, yo también quiero una buena competencia. Entiendo, por supuesto, que la gente se aburre un poco si solo domina un equipo. Lo hemos visto también en Mercedes, en Ferrari y en Red Bull en el pasado. Espero que más equipos puedan unirse, al menos incluso si tienen un pequeño problema o lo que sea, o no si tienes un setup completamente al 100%, que entonces haya otro equipo para ganar. Es decir, ya vemos ahí que lo que pide es que haya otro equipo para poder competir, para poder pelear, y que no sea simplemente porque un circuito, a lo mejor Aston Martin iba mejor, como fue Mónaco, que realmente tuvieron esa posibilidad, que no sea por cuando a él le ocurrió. Vamos a poner el caso de 2020. 2020 es un año súper dominado por Mercedes, un año que le ganan casi todas las carreras, sin contar las carreras que tuvieron problemas, por ejemplo Italia o Singapur, y sin contar las carreras a las que Red Bull les vino bien, como fue por ejemplo el Gran Premio del 70 aniversario, debido a la degradación que había en ese circuito, Red Bull lo manejó mejor, o debido al Gran Premio de Abu Dhabi a final de temporada, donde Red Bull había conseguido mejorar bastante y consiguió ganar aquella carrera. De no ser por esas carreras, Mercedes hubiera ganado prácticamente sin problema, salvo las que tuvieron
esos problemas, como fue el Gran Premio de Sakir, como fue el Gran Premio de Italia, como fueron ciertos problemas. Entonces, en ese sentido, Verstappen lo ha vivido en sus propias carnes y me parece muy bien que ahora que tiene ese dominio no se calle y pide igualdad en ese sentido. Así que eso es lo que pide Verstappen, esas son las palabras que tiene él. Por parte de Lewis Hamilton, ha solicitado a Mercedes algo, como os habíamos dicho al principio de este vídeo, ya os habíamos hablado de esto. ¿Qué es lo que ha pedido Lewis Hamilton al equipo Mercedes? Pues ha pedido que se centren en 2024. ¿Por qué pide esto? Sobre todo, ya sabemos que Red Bull ya se está centrando en 2024, esto es algo que nos han confirmado desde Milton Keynes, y lo que está pidiendo Lewis Hamilton es que centren en el próximo año, porque sí, tienen que mejorar todavía este monoplaza y tienen mucho por mejorar y mucho que pueden llegar a progresar esta temporada, pero comenta que este año pelear por el título es imposible, entonces que de esta forma se centren en el próximo año y así poder dar caza a Red Bull. Esto es algo que Lewis Hamilton lleva pidiendo realmente desde la pasada temporada, no es novedad. La cosa es, bueno, se mezcla con justo que este último fin de semana nos lo han confirmado desde Red Bull, que ya están centrados prácticamente en 2024. Por supuesto, van a seguir trayendo mejoras y mejorando este RB19, pero ya se están centrando en 2024. Esto es algo que el propio Hamilton llegó a decir, que lo tratamos en el canal, que era un problema muy grande para la Fórmula 1 el dominio de Red Bull, no el dominio en sí, sino que el dominio te iba a permitir que el próximo año lo empieces antes que los demás, o desarrolles incluso antes ese monoplaza, o te centres más en ese monoplaza y volver a tener ese dominio. Entonces por eso Hamilton dice, bueno, este año es imposible y si nuestro objetivo es ganar, te da igual este año ser cuarto que tercero, te da exactamente igual y queremos ganar en 2024, por lo tanto vamos a centrarnos en ese próximo año. Eso es lo que se lo está pidiendo a Mercedes, que se centren en ese próximo año, pero veremos qué es lo que hace Mercedes, porque sabemos además que Hamilton se quejó mucho al principio de esta temporada porque el año anterior no le hicieron caso en ninguna cosa. Entonces veremos si este año sí le hacen caso en esto o tampoco. Lo que dice Hamilton al respecto es: ha sido un gran fin de semana en Canadá, muy difícil con las condiciones, pero me encanta estar en el coche ahora, con el coche en una mejor ventana y un poco más en el camino correcto. Y para nosotros estar ahí arriba luchando con Fernando Alonso en el Aston Martin y estar en la segunda fila ha sido genial. Y estar en el podio 2 carreras seguidas es realmente fantástico para nosotros. También fuimos cuartos en Mónaco, así que definitivamente nos estamos acercando y va a ser una batalla de desarrollo, supongo, durante el resto de la temporada. Creo que el equipo de Max ya está trabajando en el coche del año que viene, así que tenemos que apartar un poco la vista y centrarnos también en el año que viene, pero sí, contentos de estar ahí arriba. Así que ahí vemos, ¿no? Eso, apartar un poco la vista y centrarse en el próximo año es lo que está pidiendo Lewis Hamilton a Mercedes, que desde luego han dado un paso adelante bastante grande, bastante bueno, pero eso es lo que está pidiendo sobre todo para cumplir esos objetivos, para poder estar en esa pelea por el título, que es lo que quiere Hamilton y que es lo que quiere Mercedes, según han comentado, y por supuesto es lógico, ¿no? Pero que siempre han dicho que su objetivo es competir por el título, no otra cosa. Entonces, eso es lo que dice por parte del equipo Mercedes, eso es lo que dice Lewis Hamilton. Tenemos vídeo de las declaraciones de Esteban Ocon. Tenemos que hablar sobre el piloto francés al respecto, sobre el momento en el que le tambaleó bastante el alerón trasero, algo de lo que ya hemos hablado, algo de lo que se han quejado desde McLaren, algo que fue bastante curioso, le tambaleaba un montón. Yo ya lo he dicho en este canal que yo realmente pensé que se le iba a caer. Yo estuve ahí viéndolo y digo, se le cae, o sea, era imposible que no se le cayera. Consiguieron mantenerlo de esta forma, consiguieron acabar la carrera sin mayor problema. En teoría desde Alpine hubo cierta preocupación porque obviamente tambaleaba mucho, aunque luego han salido a decir, lo ha dicho Schnafnauer, que ya hemos hablado en este canal, lo ha dicho Schnafnauer que bueno, que ellos estaban controlados, que sabían de sobra que no se iba a caer, eso es lo que han dicho. Y por parte de Esteban Ocon, dice que cree que es normal, porque dice que estas cosas pueden llegar a pasar, dice que no es la primera vez que les pasa, que realmente sí es la primera vez, ahora lo vamos a ver en el vídeo, ¿no? Pero si es la primera vez, digo, no es la primera vez que el alerón se mueve, vamos a ver, pero que tambalee de esa forma es la primera vez que les ha pasado al Alpine, si no ya se hubiera visto. Y sobre todo, lo que ya luego dice, no es la primera vez que nos pasa, pero creo que deberíamos de mirarlo más en detalle por si acaso. Eso es lo que ha dicho Esteban Ocon, estas son sus palabras. No, because carbon deflects massively. I mean, we see it with planes, we see it with Formula One cars with front wings in general, and our rear wing has been moving since the beginning of the year. So we need to see if that was a bit more than usual, to see if we were losing some downforce from that, but I don't think there was any issues on that. Así que ahí vemos, ¿no?, la explicación de Esteban Ocon, que dice que el carbono se desvía mucho, que no era la primera vez que les llega a pasar a ellos, pero que tienen que observar si ha sido más de lo habitual. Yo ya te digo que ha sido más de lo habitual. Otra cosa es que estuvieran conscientes de que nos iba a caer, como nos dijo Schnafnauer. Otra cosa es que ya a lo mejor
se flexa más que otros alerones o que en otras ocasiones, pues bueno, vale, puede llegar a ser, pero obviamente ha sido más de lo normal porque nunca ha sido tan heavy, no ha sido tan... vamos, es que estaba el alerón haciendo así, literalmente, parecía una gelatina, entonces eso nunca había llegado a pasar y eso es lo que dice Esteban Ocon. Y para finalizar este vídeo, último tema que tenemos que hablar de una noticia desde el equipo Ferrari, lo ha confirmado Frédéric Vasseur. ¿Y qué tenemos que hablar? La escudería Ferrari sigue haciendo actualizaciones, sigue trayendo nuevo personal y han fichado a un ingeniero top. Lo ha confirmado Frédéric Vasseur, jefe del equipo, que han fichado a un ingeniero top de otro equipo de la Fórmula 1. Lo único que no han querido especificar el nombre, muy curioso que no quieran especificar el nombre, porque normalmente ya si lo has fichado lo comentas, no han querido decirlo, lo han fichado ya, no han querido desvelar ese nombre y entraría para 2025, por el tiempo que tiene que pasar de gardening, entraría en 2025, que es mucho tiempo de espera, por lo tanto sí debería ser o sí podría ser un ingeniero bastante importante en el equipo del que venga. Eso es lo que han fichado desde el equipo Ferrari y además comentan que se centrará en 2026. Eso es lo que han dicho Ferrari. Recientemente ya vimos que estaban en negociaciones con fichar a 2 ingenieros de parte de Red Bull, 2 ingenieros que no eran tampoco primera plana de Red Bull, pero que sí que eran importantes y los iban a fichar. En teoría esos ya estaban casi confirmados que los habían fichado y esto lo ha confirmado Frédéric Vasseur, que tienen un técnico top de otro equipo de la parrilla que llegará a partir de 2025, por el tiempo que tiene que pasar, que sabemos que un ingeniero cuando cambia de tiempo, cuando cambia de equipo tiene que pasar un tiempo de garden y se habla de jardinería, si queréis traducirlo al español, que es un tiempo de descanso entre equipo y equipo que, salvo que el equipo del que sales te permita llegar directamente, es para que no te lleves información de otro equipo. Al final, si te pasas un año, pues bueno, ya ha pasado mucho, ya han desarrollado mucho ese monoplaza, entonces ya no tienes, obviamente, lo último de lo último en ese monoplaza. Hay veces que también se puede llegar a pagar y entonces eso te lo bajan. Eso, por ejemplo, lo hizo Aston Martin con Dan Fallows, que le pagó a Red Bull para que le bajaran el tiempo de gardening. Creo que se lo bajaron a un único año. Red Bull solicitaba 2. Luego hay equipos que dejan salir a sus ingenieros y se van directamente y empiezan ya directamente en el siguiente equipo. Eso ha pasado alguna vez en McLaren con Andrea Stella, por ejemplo, jefe del equipo el año anterior, ahora mismo CEO de Sauber, CEO del equipo Alfa Romeo, y le dejaron salir directamente. Se anunció en diciembre y ya estaba el siguiente mes en Sauber. Y desde el equipo de Ferrari pues han confirmado esto en Canadá y a partir de 2025 llegará. Sí que empezarán con detalles de ese monoplaza que tendrán en 2025, pero sobre todo va enfocado ese fichaje en fichar para 2026. Buen cambio del equipo Ferrari, que tiene que hacer introducciones, porque hemos hablado de los 2 ingenieros que estaban fichando por parte de Red Bull, pero también se les ha ido mucha gente recientemente. Se le ha ido Laurent Mekies, se le ha ido ingenieros por parte de abajo, por así decirlo, se les ha ido David Sánchez, se les ha ido mucha gente importante dentro del equipo Ferrari, por lo tanto este fichaje, pues bueno, por lo menos calma un poco las aguas y es un paso adelante para la escudería. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Si os ha gustado, dar un like y suscribiros, que estaré encantado de teneros más por aquí, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.